gustaría disfrutar de una convivencia con tu perro en calma? ¿Te gustaría que tu perro pudiese volver después de un rato de jugar y volviera a estar en calma de nuevo? ¿O que la convivencia fuera más tranquila, ¿no? Fuera más en calma, ¿no? De que encontrar herramientas para poder realmente bajar el nivel de intensidad de esa energía, sobre todo en según qué razas, que a veces tenemos perros que son muy enérgicos. Nos cuesta muchísimo, ¿no?, encontrar la calma. Una de las cosas, los primeros principales problemas con los que me suelen consultar, es decir, salimos a realmente, yo me hago todo el esfuerzo que puedo dedicarle, salimos a correr a la montaña, le tiro pelotas, juego con él, pero no consigo nunca que cuando volvamos a casa se quede tranquilo y esté en calma, ¿no? Y ellos me dicen, han corrido mucho, han hecho mucho ejercicio, pero no conseguimos ese estado de calma, ¿no? Entonces, lo que me gustaría contarte es que el estado emocional del perro tiene mucho que ver. Tanto, por un lado, marcaría la genética. La genética del perro nos va a decir qué nivel de energía de manera instintiva va a tener. Y luego la otra parte es, bueno, ella es un cachorro y los cachorros es un tema aparte, porque los cachorros están siempre moviéndose, ¿vale? Pero estamos hablando de un perro a partir de un año en adelante. Lo normal es que tuviéramos que tener herramientas de desconexión, ¿vale? Con los cachorros también. Pero sobre todo para los perros adultos, que cuando pensamos que lo hemos hecho todo, no lo hemos conseguido, ¿vale? Entonces, una de las cosas que, bueno, los cachorros necesitan, vamos a hablar de los cachorros necesitan morder cosas. Todos los perros necesitan utilizar la mandíbula para desestresar, en función de las razas que sean, unos más que otros, pero en general es una de las cosas que funcionan bastante bien. Por lo tanto, tanto los mordedores, los huesos de cartílago sobre todo, ¿no?, que les desestresan muchísimo, es una de las herramientas que os recomiendo a todos para conseguir perros en calma. Después, todos los ejercicios de educación, que ya habéis visto en nuestros vídeos que estamos enseñándoos a trabajar, son ejercicios de desgaste mental que provocan mucho cansancio, por lo tanto, nos van a ayudar muchísimo a la hora de volver de un paseo en calma. Los paseos enérgicos, los paseos de correr, de tirar pelotas y esto, por ejemplo, Eire es una cachorro de 8 meses de Border Collie y le encanta perseguir el movimiento porque su raza, que es de pastoreo, pues se presta a ello. Entonces, ¿qué ocurre? Si ella ya es de por sí muy nerviosa y le tiramos pelotas continuamente pensando nosotros que vamos a gastar su energía de esa forma, lo que va a ocurrir es que cuando vuelva a casa va a estar mucho más excitada todavía de cómo salió, ¿vale? Entonces, hay que hacerlo, bueno, con mucho cuidado, ¿eh? Lo de las pelotas, si son perros que están muy excitados, lo mejor es trabajar otros ejercicios que sean de calma. Ya os digo, trabajar ejercicios de educación es una de las maneras, trabajar con mordedores, huesos para desestresar mandíbula está genial, estimulación mental, los juguetes interactivos queman muchísima energía mental también, o los juegos de rastreo, de buscar premios tirados por el suelo, por ejemplo, ¿vale? Todo eso es mucho más efectivo que estar tirando pelotas continuamente, porque cuando vuelva va a estar como una moto. ¿Ok? Y nos vamos a poner muy nerviosos todos. Y un apunte que quiero comentarte, es que como yo esté de nerviosa, va a estar mi perro también. Es decir, si yo no consigo que mi perro esté en calma, ella va a estar, en este caso ella va a estar nerviosa, yo voy a estar muy nerviosa porque no voy a conseguir tener calma en mi propia casa y va a ser un círculo cerrado, un pez que se muerde la cola, en que continuamente vamos a estar teniendo, a ver quién grita más o a ver quién hace algo que molesta más al otro, ¿vale? Entonces, tener todas estas herramientas son básicas para tener una convivencia tranquila. Los tonos de voz han de ser amables y han de ser lo más calmados posible, para no crispar al otro, ¿vale? Si yo estoy viviendo con alguien y me está gritando o me está hablando mal todo el rato, muy tranquila no voy a estar. Es más fácil que aprendas a decirme qué es lo que te está molestando a que me lo grites
porque yo lo voy a volver a hacer igual, primero porque no te voy a entender, segundo porque me vas a poner más nerviosa, ¿vale? Entonces, comunicación, aprender a comunicarnos en un tono de voz calmado, aprender de qué forma tengo que hablar a mi perro, cómo tengo que construir un trabajo de asociación de palabra, acción, para que ellos entiendan realmente en cada momento qué es lo que necesito que hagan, lo cual a mí me va a dar calma, a ellos también les va a dar calma porque se van a evitar mis gritos cuando no consiga que haga lo que yo quiero, ¿vale? Entonces todo esto va relacionado, todo. El cómo conseguir un perro en calma va relacionado con la comunicación, cómo me comunico con mi perro, cómo le enseño mi idioma. Si realmente yo he aprendido a hablar o a entender el suyo, mejor dicho, mira, a entender su idioma, y con todo esto, ¿de qué forma puedo construir en mi hogar pues un estado de calma? ¿Vale? Venga. Es muy importante todo esto, el poder interactuar con nuestros perros de una manera que todos ganemos, ¿vale? No se trata de quién manda tanto, se trata más bien de cómo hacemos un equipo, ¿no? De cómo yo te doy y tú me devuelves a mí también. Entonces, si los dos ganamos, vamos a tener realmente una familia bien estructurada y un buen entente con nuestros perros. ¿Vale? Espero que este apunte, este tip te haya servido, que te haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Te espero en nuestro canal de YouTube, chamaneducacioncanina.com.